Hola, hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestros espacios devocionales de los días martes y jueves. Recordemos que es un espacio donde estamos estudiando no tan a la carrera el Evangelio de Juan. Ya llevamos un buen tiempo, pero nos estamos enriqueciendo con la palabra de Dios. Conocer la palabra del Señor es conocer a su autor, y cuando conocemos a su autor tenemos más comunión con Él, y al tener más comunión con el Señor, pues indudablemente nos vamos enamorando y vamos apasionándonos más por Él, que es el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra. Precisamente en el devocional anterior estuvimos viendo la sanidad del paralítico de Betesda, una sanidad extraordinaria que al Señor hacerla trajo una crítica muy fuerte por parte de los líderes religiosos, los judíos religiosos, que estaban totalmente indignados. No podían entender cómo es que a Jesús se le daba por sanar a una persona nada más y nada menos que el día sábado. Eso para ellos no cabía en la cabeza, era una cosa inconcebible. Y como si eso fuese poco, que el Señor estaba sanando el sábado, ahora se estaba igualando a Dios. Entonces eso generó una crisis. Lo vimos en San Juan capítulo 5 y empezamos ya a leer esta sección que es muy importante hasta el versículo 18. La sección que comenzamos hoy, que va a ser desde el versículo 19 hasta el versículo 47, pues es una sección que nos va a mostrar la controversia que Jesús tiene precisamente con los dirigentes y con la gente por dos motivos que se vislumbraron ya en el devocional anterior: el no guardar el sábado y el hacerse igual a Dios. ¿Cómo es posible que aparece que se llama Hijo de Dios haciéndose igual a Dios? Entonces, el versículo 19 que dice... Vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 30 en esta oportunidad. San Juan capítulo 5, versículos 19 al 30. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, pues tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Bueno, el contenido de estos versículos y de toda la sección, incluyendo al paralítico de Betesda, es como una cronología. La obra de Jesús se muestra en el presente, luego se extiende hacia el futuro y de una maravillosa manera también regresa hacia el pasado. Y de esta manera se va a demostrar que el Hijo no aparece en el escenario en estos momentos donde Juan está escribiendo, sino que, como ya lo dijo en el prólogo, en el capítulo 1, Él ha existido desde siempre, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, desde siempre el Hijo existió.
juntamente con el Padre y con el Espíritu. Entonces, esta forma de escribir Juan es una forma que nos va a ayudar a fortalecer nuestro creer. Y mire cómo se cierra esta sección. El versículo 19 dice: Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y vea cómo la cierra en el versículo número 30. Dice así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Notan ustedes cómo el escritor bíblico pone en el versículo 19 y en el versículo 30 casi los mismos conceptos, indicando así que esto se convierte como en un paréntesis de esto que se va a decir? Porque valga de una vez decir que el eje central de estos pasajes está en el versículo 24. El versículo 24 es el eje central. Los biblistas llaman a esto un quiasmo, donde se va desarrollando una idea, y esta idea que está en la mitad pues es la preponderante. Y podríamos decir nosotros que esto es casi un sándwich, donde lo central y lo rico del texto está ahí en la mitad. Versículo 24 es el eje central de estos versículos. Dice así: les aseguro que quien presta atención a lo que digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado de muerte a vida. Ese es el eje central, el versículo 24. Entonces encontramos una consideración concreta de lo que el Señor está discutiendo precisamente con las autoridades, y es que Él discute con ellos aclarando que Él es el dueño del sábado, que está por encima del día de reposo y que Él es igual a Dios. Y podría apoyarse en una práctica corriente en Palestina. Un hijo aprende de su padre viendo, y cuando lo ve trabajar, luego imita sus gestos, y el oficio que tenía el padre algún día va a ser el oficio del hijo. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto sobre Dios, que Él es el Padre y que Él está haciendo todo lo que le vio hacer al Padre, nada más y nada menos está comparando y equiparando al Dios de los cielos, y eso para estos dirigentes judíos no era pero para nada concebible. Es decir, el Hijo está aquí ratificando que no habla por su propia cuenta, sino que en esa estrecha relación con su Padre Celestial, en esa comunión, está imitando los gestos, imitando el oficio de Dios. Quiere decir que Él hace exactamente lo que hace Dios. Jesús lo que hace es absolutizar este concepto, y el Hijo por sí mismo, dice Jesús, no va a poder hacer absolutamente nada. No hace nada sin mirar al Padre. Pero ese nada va a contrastar con el todo, haciendo todo lo que está en la voluntad de Dios. Entonces no hace nada sin la voluntad de Dios, pero lo hace todo en la voluntad de Dios. Todo lo que ve hacer del Padre, todo lo que comparte con el Padre, pues el Hijo viene a hacerlo. Y eso es equipararse, ponerse al mismo nivel por los conceptos palestinenses de lo que iba desarrollándose en un hijo. Un hijo aprendía el arte de su papá, caminando con él, compartiendo con él, siendo su auxiliar, su asistente, pero él tenía como la imagen de que hacia el futuro el papá ya no estaría ejerciendo esa función y que la ejercería el hijo de la misma manera como la ejerció el papá. Entonces, echando mano Jesús a ese concepto, absolutiza y dice: pues yo lo único que hago es hacer lo que mi papá ha hecho y ahora yo lo imito. ¿Quién es el papá? Dios. ¿Qué está imitando o qué está haciendo el Hijo de Dios, Jesús? Pues siendo Dios en esta tierra, y eso no lo pueden soportar los contrincantes, los que no aceptan a Jesús. Su propio obrar pues es idéntico al Padre, y eso lo distancia de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, con esta declaración aquí hay una revelación del Hijo maravillosa. Porque los profetas del Antiguo Testamento, que fueron enviados por Dios, lo que hacían era proclamar la voluntad del Padre.
ahora ha llegado uno que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, que no solamente proclama la voluntad del Padre, sino que hace la voluntad del Padre. Eso marca una diferencia. Y lo único que puede justificar esto, de que Él hace la voluntad del Padre, que se comporta como vio a su Padre desarrollarse y hacer las obras, pues es el amor del Padre, el amor y la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y en esa profunda e íntima relación entre Padre e Hijo es que el Señor Jesús va a venir a esta tierra y nos va a revelar al Padre. Que no se nos olvide que ya en el prólogo se nos dijo: a Dios nadie le vio jamás, solamente el unigénito que ha estado con el Padre desde siempre es quien nos lo puede revelar y dar a conocer. Y todos estos hechos del paralítico de Betesda, de la mujer samaritana, de Nicodemo, todos estos elementos que ya hemos venido hablando, son elementos que nos hacen entender cuál es la revelación para el mundo del Padre. ¿Cómo es el Padre? Como Jesús se ha venido revelando. Y aquí tajantemente Jesús se revela como uno que es igual al Padre. Los versículos 21 y 23 son versículos interesantes porque están unidos entre sí. Miremoslos un momentico. 21 y 23 dice así: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Estos tres versículos unidos entre sí, con lo que precede, señalan las dos obras supremas de Dios según la fe judía. Así que cuando Juan manda esto, lo está mandando intencionalmente, y son dos obras que según la fe judía exaltan a Dios, son las obras supremas de Dios. Y estas dos obras son indudablemente el despertar de los muertos y ejercer el juicio. Obras exclusivas de Dios. Y cuando el Señor se las atañe a Él, se las achaca a Él, pues también está diciéndole a todos ellos que Él es de esa misma naturaleza del Padre, que Él es el Hijo y que comparten esa naturaleza de tal manera que el Hijo recibe el mismo honor que el Padre. Aquí hay una revelación muy fuerte y que pues rompe la cabeza de los que están escuchando en ese momento estas palabras de Jesús. Porque ellos, siendo de un monoteísmo tan radical, no lograban entender cómo es que ahora aparece Jesús queriendo hacerse Dios. Eso de primera mano, y hay que entenderlos lógicamente, no era fácil de comprender. Pero en este capítulo hay esa revelación del Hijo. Y por eso el versículo 24 va a decir: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, es decir, a las palabras de Jesús, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de muerte a vida. Qué desafío poder creer en Jesús, en las palabras de Jesús, y creer en el Señor. Recordemos la narración o el diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? El que cree en el Señor, va en las palabras del Señor, va a tener la vida eterna. Y aquí en este versículo se recalca cuando Jesús, sin tapujos, directo, contundente, después de haber sanado al paralítico de Betesda y que se le vinieron encima porque se declaró hijo de Dios y porque se declaró que estaba por encima del día de reposo, fue tajante y se reveló como el Hijo de Dios. Por eso nosotros hoy tenemos una fe absoluta en el Señor. No estamos siguiendo a un político de turno. No estamos siguiendo a alguien que se le ocurrió aparecer en el momento y sentir que era muy importante. Estamos siguiendo al Hijo de Dios, al que hizo los cielos y la tierra, al que dice Juan, sin Él nada de lo que existe existiría, porque Él sostiene al mundo. Nada lo sostiene a Él, pero Él sostiene al mundo. Y por eso hoy, en medio de una vida difícil, llena de pandemias, de crisis sociales, de crisis religiosas, de todas las crisis que podamos tener, pues hoy le invito a afianzar más su fe en aquel que dijo que Él era de la misma naturaleza que el Padre y que recibiría el mismo honor que el Padre.
Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta revelación máxima que hiciste a tus discípulos y a todos los que te escuchaban en aquel día. Esa controversia nos sirve ahora a nosotros para entender que hemos escuchado tus palabras y creemos que viniste del cielo, que tú eres nuestro Salvador y que te aceptamos en nuestro corazón y en nuestra vida para seguir adelante. Muchas gracias, Señor. Sé el dueño de nuestro ser y de nuestra vida. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos en este espacio el próximo jueves a la misma hora, 8 de la noche, siempre creciendo en la palabra del Señor. En la mañana en Facebook, en un pequeño devocional de unos 5 minutos y también en el audio de WhatsApp. Si no está llegando, inscríbase en nuestro WhatsApp de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Dios les bendiga. Chao, chao, y no se olviden de algo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones.